el alumno, a continuación hablaremos acerca de qué es la anarquía. Bueno, anarquía en términos generales, o en términos, ya vamos a revisar un poco el origen del término, pero significa ausencia de poder público o de poder central. Por tanto, ausencia de un Estado, en el fondo de una clase gobernante, que no es necesario para coordinar, para ordenar, para planificar, para distribuir, nada, ¿ya? O sea, la anarquía es la más alta expresión del orden, según Eliseo Reclus, ya entendiendo, como les digo, lo completamente opuesto a lo que es el caos, a ver, la barbarie, ¿ya? O sea, vamos a ver que es la máxima expresión del orden, del ordenamiento de todo lo que funciona en este mundo, ¿ya? Y fuera de este, ¿ya? Entonces es importante eso. Bueno, la palabra anarquía deriva del griego anarquía, ¿ya? Y está compuesta por el prefijo an, que significa, bueno, lo importante es que la etimología del término designa, de una manera general, aquello desprovisto de principio director, ¿ya? Y de origen. Esto se traduce en ausencia de apriorismo, ausencia de jerarquía, ausencia de autoridad o ausencia de gobierno, entendiendo esta obviamente como un organismo rector que básicamente de él dependeríamos o depende algo para que funcione correctamente. Ahora, la gente convive con la anarquía. De hecho, las pocas cosas que funcionan, o la mayoría de las cosas que funcionan en esta sociedad son anárquicas. Un ejemplo de anarquía son las... A ver, voy a poner muy simple. Un ejemplo de anarquía, la empresa Apple, ¿ya? La empresa de Jeff Bezos, de Amazon, son anarquías. ¿Por qué anarquía? Porque en el fondo no existe ningún poder coordinador que ejerza la fuerza sobre los trabajadores o sobre las personas que componen esa sociedad. O sea, cada persona, si se siente agredida, si se siente explotada, si simplemente se retira, no hay ninguna obligación, no pagan impuestos, todo lo contrario, o sea, reciben una remuneración en base al aporte que ellos hacen respecto de las diferentes fases de la producción para poder llegar a desarrollar productos, etc. Y obviamente que si a alguien no le gustan las reglas, los reglamentos o las directrices con las cuales se organiza la empresa, tiene todo el derecho de irse y no le va a suceder absolutamente nada. La iglesia es otra estructura anárquica, o sea, tú si quieres participas, si quieres donas el diezmo, si quieres te puedes retirar cuando quieras. La familia es una organización anárquica, obviamente que la familia es la única institución social que realmente existe, que te considera a ti como ser humano. O sea, yo existo para mi familia, ¿no? Para el gobierno soy un root, soy un número, y donde solamente yo adquiero una identidad, solamente yo existo como persona en cuanto a otras personas a que me conocen, saben cómo pienso, saben cómo siento, saben quién soy. Prácticamente es tu familia y los seres y las personas a las que están ligados a ti en cuanto a tu rutina y de forma más íntima, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Otro ejemplo de anarquía, bueno, el universo, pues, las galaxias, los planetas, las estrellas, qué sé yo, todo está organizado en anarquía. O sea, todo lo que es la obra más magnífica de este mundo es completamente anárquica. No existe ningún órgano rector, ningún supuesto grupo de individuos con cualidades divinas que vengan a favorecer el funcionamiento o el ordenamiento de una organización cualquiera sea. Bueno, nuestro cuerpo es un ejemplo de anarquía, nuestro cerebro es un ejemplo de anarquía, y todo nuestro organismo. O sea, el único órgano rector que yo reconozco como poder central es mi mente, y ustedes tienen que hacer lo mismo. El único poder central legítimo, válido en cuanto a la planificación, a la coordinación de sus propias vías es su mente, ¿ya? O sea, es que es parte de su propiedad inherente, inalienable a la naturaleza humana y a nuestra individualidad, entendiendo esta como una singularidad, ¿ya? O sea, somos únicos e irrepetibles. Así que eso es la verdadera anarquía, que también, o sea, que la confusión que conlleva este término no es casualidad, tiene que ver con el adoctrinamiento, tiene que ver con los monopolios educativos que ha hecho el Estado, y obviamente que a los políticos no les conviene que la gente comience a entender y comience a exigir de mayor medida más grados de anarquismo, o que nos acerquen al anarquismo como lo es el minarquismo, ¿ya? Recuerden que el minarquismo para mí es la fase previa. A ver, el minarquismo es a la anarquía como el socialismo al comunismo. Ya con eso creo que debería quedar claro. Y el ejemplo al principio.
el ejemplo de anarquía, como les dije, son las grandes empresas como Apple, que prácticamente tienen mayor riqueza que países completos, y el ejemplo extremo de lo que es el Estado es una cárcel. O sea, que es la arquía. Es lo contrario de anarquía, viene siendo una cárcel. ¿Por qué? Porque ¿qué otro lugar en esta sociedad que sea más controlado por el Estado? Fíjense que las personas que están privadas de libertad, los presos, la población penitenciaria, prácticamente recibe todos los servicios básicos que le permiten subsistir, techo, alimentos, ¿ya? Ropa, no tienen que preocuparse de pagar nada, o sea, prácticamente la sociedad es la que los mantiene, con un costo bastante alto, por lo menos en mi país, en Chile. Entonces ustedes tienen que entender que eso es el ejemplo, la diferencia entre anarquía y arquía. La arquía vendría siendo la cárcel, un ejemplo de arquía vendría siendo la isla de Cuba, que es como una cárcel, el país Corea del Norte, que es otra cárcel. Venezuela prácticamente también se está transformando en anarquía ya hace bastante tiempo, a pesar de que han huido se estima más de 7 millones de seres humanos. Y obviamente que, como les digo, aquellos países que se acercan más al libre mercado, que el libre mercado obviamente es una anarquía. ¿Ya? Entonces no es una utopía. Este es el mejor sistema que le sirve, que se complementa en cuanto a organización para la naturaleza humana. ¿Ya? O sea, los equipos de fútbol son anárquicos, básicamente todas las organizaciones naturales que la doctrina te dice es el mundo privado. Bueno, recuerden que el mundo privado, el sector privado es el que mantiene el sector público. No puede haber sector público sin sector privado, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, todo lo que funciona en este mundo, todo lo que funciona en esta vida, en rigor son formas, son tipos de anarquía. Y bueno, y un ejemplo, el mejor ejemplo de todo es cómo se organizan los políticos. ¿Por qué creen que la evolución del mal, el Estado es la evolución del mal? O sea, el Estado, esta estructura parasítica, casi a modo de una maquinaria que ha logrado despersonalizarse a través del tiempo, ¿es por qué? Porque se han organizado en base de forma anárquica. Fíjense, ellos funcionan en base a pactos, acuerdos, si quieren los respetan, se traicionan, se disputan el poder, pero no hay ningún poder central sobre ellos. Y van copiándose, o se van retroalimentando, aprenden de forma vicaria, y por eso que la estrategia que les funciona en un país lo replican en otro. Entonces, los más pequeños observan a los más grandes y les copian. Entonces es impresionante cómo la anarquía está presente en prácticamente, como les digo, en todo lo que funciona. Y algo que no podemos negarle al Estado es que en cuanto a lo que es esta maquinaria de expolio, esta clase gobernante expoliadora por excelencia, y además que se oculta detrás de una metáfora y que de forma completamente eficaz logra engañar a la gran mayoría de los seres humanos, es porque funciona muy bien, es porque es anárquico. Entre ellos, prácticamente como le he manifestado en reiteradas ocasiones a través de este curso, la mayoría de los conflictos son siempre internos, ya entre la sociedad, por mafias o por grupos o por barras bravas de la política que se disputan el poder, ¿ya? Se disputan el botín, el tesoro, de llegar a acceder al expolio absoluto de parte de la sociedad, o sea, lo que es la riqueza, el poder, el aseguramiento de la vida en base a lo que los demás producen, ¿ya? Entonces, pero entre los estados, entre las clases gobernantes de los distintos países, prácticamente las relaciones son bastante, fíjense, son bastante pacíficas, todo funciona. Fíjense, cada vez más inclusive estamos siendo impulsados a generar una burocracia global, ¿ya? O sea, hacer todas estas organizaciones de personas a las cuales nadie vota, pero que prácticamente tienden a regir, inclusive muchas veces por sobre las políticas internas de cada país. Me refiero a la ONU, la OMS, etcétera, ¿ya? Entonces, observen cómo se organizan ellos. Entonces, por eso es que funcionan. ¿Por qué? Porque ellos saben, en el fondo, estas cosas las saben los políticos, y lo que falla siempre es el poder coordinador. O sea, pretender que una clase de gobernante analfabeta, funcional, y por qué no muchas veces también analfabeta desde el punto de vista de lo que es, algunos que ni siquiera saben leer y escribir, o sea, dependiendo del país obviamente que encontramos de todo, pero ¿cómo pretenden ellos que puedan coordinar la vida, puedan planificar la vida, y además distribuir la riqueza que generan millones y millones de seres humanos? Cuando en el fondo ellos van ahí justamente a subsisten de eso. Entonces, como no tiene ningún sentido. Fíjense, esa es la gran esquizofrenia. Ya está en la Matrix, como la alusión a la película Matrix. Vivimos
vivimos engañados en base a un modelo de sociedad que ha sido impuesto por la fuerza y ha sido impuesto a través de la táctica, de la estrategia militar, de la estrategia justamente del control psicológico de las personas a través de la política. ¿Ya? Que al final, algo que nadie me puede refutar es que toda la política gira en torno a la propiedad ajena. Fíjense, todas las medidas políticas, todas las políticas públicas, todo lo que implica el accionar del Estado está directamente asociado a quitarles por la fuerza a unos para supuestamente darle a otros, pero en la pasada ellos siempre se enriquecen y se vuelven inmensamente ricos. ¿Ya? Así que eso en cuanto a lo que es la anarquía y lo que este ordenamiento que deberíamos nosotros aspirar en el futuro para desarrollar una sociedad avanzada y perfectamente coordinada o en base a un logro, a un ordenamiento potencial de excelencia, ¿ya? O sea, podríamos alcanzar el máximo nivel de organización como sociedad. Recordar que el ser humano, si bien es un ser intercambiador, no es colaborador, no es griego, pero sí el ser humano es consciente de que requiere del intercambio, requiere de los demás. ¿Ya? Y en ese sentido, para que se produzcan los intercambios de todo tipo que satisfacen el principio de subsistencia, es que las relaciones deben ser voluntarias y deben beneficiarnos a todos, aunque nos caigan mal, aunque piensen diferente, aunque sin el Estado, o sea, son personas prácticamente indefensas. ¿Ya? El sociópata, el psicópata, el esquizofrénico, el psicótico, se vuelve peligroso para la sociedad justamente cuando se hace del Estado. ¿Ya? Así que esa es la reflexión para finalizar esta clase. Muchas gracias por su atención. Le habló Cristian Arauz Díaz y nos vemos en la siguiente clase del módulo 2. Muchas gracias por su atención.